Primera historia. En un pueblo olvidado, rodeado por bosques densos y montañas neblinosas, se erigía una antigua iglesia de piedra, la iglesia de San Agustín. Este lugar, con siglos de historia, era conocido por sus habitantes como un punto de encuentro espiritual y de misterios sin resolver. La iglesia había sobrevivido a guerras, pestes y cambios de era, manteniendo intacto su aura de santidad y secretos. Las gárgolas en el tejado parecían vigilar perpetuamente, y las viejas campanas resonaban con un eco que se extendía por todo el valle, llevando consigo las leyendas del lugar. La historia comienza con la llegada de Tomás, un joven restaurador de arte, contratado para preservar los antiguos frescos del interior de la iglesia. Tomás, un escéptico por naturaleza, estaba fascinado por la arquitectura gótica y los relatos locales, pero nunca esperó convertirse en protagonista de uno de ellos. Su primer día de trabajo fue recibido con la fría bienvenida de un aire espeso y húmedo, y la sensación de ser observado desde los oscuros rincones del templo. Durante sus primeros días de trabajo, Tomás escuchó rumores de la hermana sombra, una figura que algunos devotos afirmaban ver durante las misas de madrugada. Según las historias, esta figura aparecía al fondo de la nave, rezando fervientemente y desapareciendo justo antes del amanecer. Intrigado y considerando esto parte del folclore local, Tomás decidió asistir a una de estas misas para experimentar la atmósfera por sí mismo. Una mañana fría de otoño, mientras la neblina aún cubría el suelo del cementerio adyacente, Tomás entró en la iglesia. La congregación era pequeña, personas mayores en su mayoría, envueltas en sus abrigos, murmurando oraciones. Tomás se sentó al fondo, su mirada perdida en los detalles del altar mayor. Las velas parpadeaban en la penumbra, lanzando sombras danzantes por las paredes y techos abovedados. Cuando la misa alcanzó su momento de quietud, Tomás notó una figura en una de las bancas traseras. Era una mujer vestida con el hábito tradicional de las monjas, pero algo en ella era inquietantemente distinto. Su rostro estaba parcialmente oculto por un velo, y aunque parecía estar rezando, su cuerpo permanecía inusualmente rígido. Las sombras a su alrededor parecían palpitar con una vida propia, casi como si estuvieran tratando de acercarse más a ella. Terminada la misa, la figura se levantó y caminó hacia el confesionario. Movido por una curiosidad irrefrenable, Tomás la siguió discretamente. Sin embargo, justo cuando alcanzó el confesionario, la figura había desaparecido. Lo único que quedaba era una sensación de frío intenso y el leve aroma de incienso quemado, mezclado con un olor agrio y metálico que lo hizo estremecer. Los días siguientes, Tomás comenzó a investigar en los registros parroquiales, buscando alguna pista sobre esta enigmática hermana sombra. Descubrió la trágica historia de la hermana Mariana, una joven monja que había desaparecido hace más de 100 años, justo después de haber confesado un pecado grave, cuya naturaleza nunca fue revelada. Mariana había sido una figura querida en la comunidad, conocida por su devoción y bondad, lo que hacía su desaparición aún más perturbadora. Con la historia de Mariana en mente, Tomás decidió pasar una noche en la iglesia, esperando encontrar alguna explicación. Equipado con su cámara y una pequeña linterna, se posicionó cerca del confesionario, justo como la noche en que la figura desapareció. El silencio en la iglesia era casi ensordecedor, interrumpido solo por el ocasional crujido de la madera antigua y el suave murmullo del viento contra las vidrieras. A medida que la medianoche se acercaba, el silencio de la iglesia se volvía casi palpable. De repente, una voz suave pero clara rompió el silencio. Era la hermana Mariana, confesando su pecado al aire, como si un sacerdote estuviera presente. Tomás, escondido detrás de una columna, escuchaba con horror. Mariana hablaba de un pacto oscuro que había hecho para salvar a los niños del pueblo de una epidemia, un pacto que implicaba su alma y la de futuros habitantes. Su voz resonaba con un dolor profundo, como si cada palabra fuera un lamento por su condena eterna. Cuando Mariana terminó su confesión, el aire se tensó y una sombra oscura emergió del suelo del confesionario. Tomás, paralizado por el miedo,
solo pudo observar cómo la sombra se envolvía alrededor de la figura de Mariana, arrastrándola hacia el suelo. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y formando figuras grotescas que se extendían por las paredes. La cámara de Tomás capturó este momento, el flash iluminando brevemente la iglesia antes de que todo cayera en la oscuridad. Al día siguiente, Tomás fue encontrado inconsciente en la iglesia, su cámara a su lado. Aunque él nunca recordó lo sucedido, las imágenes de su cámara revelaron la verdad del oscuro pacto de Mariana y la existencia de algo mucho más siniestro escondido dentro de la iglesia de San Agustín. Desde ese día, la figura de la hermana sombra no volvió a aparecer, pero el misterio y el temor permanecieron entre los habitantes, conscientes ahora del precio de su pasado olvidado. A medida que las autoridades investigaban los alrededores de la iglesia, encontraron más señales de actividades oscuras, criptas ocultas bajo el suelo, selladas con símbolos antiguos de protección y advertencia, y restos humanos que databan de diferentes épocas, como si la iglesia hubiera sido un punto focal de rituales prohibidos durante siglos. Los documentos encontrados en la sacristía hablaban de exorcismos fallidos y visitas de clérigos de alto rango, que intentaron sin éxito purificar el lugar. La iglesia fue clausurada y declarada fuera de los límites para el público. Sin embargo, los rumores persistieron. Los habitantes del pueblo juraban escuchar, en las noches más frías y oscuras, el eco de rezos y gritos provenientes de la iglesia cerrada. Los más valientes, aquellos que se atrevían a acercarse, afirmaban haber visto luces misteriosas en el interior y figuras que se movían entre las sombras. Tomás, después de su experiencia, dejó el pueblo y continuó su carrera de restaurador en otras ciudades, pero nunca olvidó la iglesia de San Agustín. Los recuerdos de aquella noche y las imágenes capturadas en su cámara lo perseguían en sus sueños, donde revivía una y otra vez el momento en que la sombra se llevó a Mariana. A pesar de su escepticismo inicial, se encontró rezando por la paz del alma de la hermana Mariana y por los otros que podrían estar atrapados en ese lugar maldito. Las leyendas del pueblo crecieron con el tiempo, y la iglesia de San Agustín se convirtió en un destino para cazadores de fantasmas y entusiastas de lo paranormal. Pero aquellos que entraron nunca salieron sin ser marcados por la experiencia. Los investigadores que pasaban la noche en la iglesia reportaban sentir una presencia abrumadora, y algunos incluso afirmaban haber visto a la hermana sombra, rezando silenciosamente en las bancas traseras. La iglesia permaneció como un recordatorio sombrío de los secretos que guardaba, y los habitantes del pueblo vivían con la constante conciencia de que su historia, llena de misterios y pactos oscuros, nunca sería completamente olvidada. Las gárgolas en el tejado seguían vigilando, y las campanas, aunque en silencio, parecían resonar en las mentes de aquellos que conocían la verdadera historia de la iglesia de San Agustín. Vamos a la segunda historia. En la pequeña y pintoresca ciudad de San Elías, rodeada de montañas y frecuentemente cubierta por una espesa niebla matutina, se encontraba el Colegio Católico Santa Magdalena. Este colegio era conocido por su estricta disciplina y su antigua arquitectura, que algunos decían, estaba cargada de historias de otro tiempo. Aunque era un lugar respetado por su calidad educativa, circulaban rumores oscuros sobre ciertos sucesos inexplicables que ocurrieron en sus pasillos. La historia comienza con la llegada de una nueva estudiante, Elisa, una chica tímida de 16 años que había sido transferida de ciudad debido al trabajo de su padre. Elisa se sentía intimidada por el majestuoso edificio de piedra y las altas torres que parecían tocar las nubes grises del cielo de San Elías. En su primer día, Elisa fue recibida por la hermana Catalina, una joven freira que había llegado al colegio hacía solo un año. Hermana Catalina era diferente a las demás monjas, tenía una manera amable y sonreía frecuentemente, lo cual era poco común en el rígido ambiente del colegio. Ella se convirtió rápidamente en una figura de confianza para Elisa. Una noche, mientras Elisa caminaba sola por el corredor hacia su dormitorio, escuchó música proveniente de la capilla del colegio. Curiosa, se acercó y vio a través de las puertas entreabiertas que la hermana Catalina estaba dentro, tocando el viejo piano. Sin embargo, la música no era alegre ni litúrgica, tenía una cualidad melancólica y perturbadora.
Elisa, sintiéndose como si estuviera espiando un momento privado, decidió retirarse sin hacer ruido. A medida que pasaban las semanas, Elisa notó que la hermana Catalina parecía cada vez más distante y preocupada. Algunas noches, podía escuchar la misma música triste emanando de la capilla. Decidida a descubrir más sobre lo que estaba afectando a su amiga, Elisa se acercó a la hermana Catalina después de clase y le preguntó sobre la música. La freira inicialmente se mostró evasiva, pero finalmente confesó que estaba investigando la historia de una antigua monja del colegio, la hermana Agnés, quien había desaparecido misteriosamente décadas atrás. Según los archivos que la hermana Catalina había encontrado, hermana Agnés era una talentosa pianista y había sido muy querida por los estudiantes. Sin embargo, desapareció una noche sin dejar rastro, y lo único que encontraron fue su medallón en el banco del piano en la capilla. Intrigadas, Elisa y la hermana Catalina decidieron investigar más a fondo. Una noche, ambas entraron a la capilla para buscar más pistas. Mientras revisaban un antiguo armario, encontraron un diario oculto detrás de algunos libros de himnos. El diario pertenecía a la hermana Agnés y en él describía su temor a algo que había descubierto, algo oscuro que implicaba al colegio y a ciertas prácticas prohibidas. Antes de que pudieran leer más, la música comenzó a sonar por sí sola. El piano tocaba la melancólica melodía que la hermana Catalina había estado tocando. Ambas mujeres se giraron hacia el piano, pero no había nadie allí. La música aumentaba de volumen y una atmósfera fría llenó la capilla. Las luces comenzaron a parpadear y las grandes puertas se cerraron de golpe. Con el corazón palpitando de terror, intentaron abrir las puertas sin éxito. La música se detuvo abruptamente y, en el silencio que siguió, una figura sombría apareció sentada en el banco del piano. Era la hermana Agnés, su rostro pálido y sus ojos vacíos mirando directamente a ellas. Con una voz que helaba la sangre, les advirtió que dejaran de buscar y olvidaran todo lo que habían descubierto, o sufrirían el mismo destino que ella. Paralizadas por el miedo, Elisa y la hermana Catalina finalmente lograron salir de la capilla cuando las puertas se abrieron de repente. A la mañana siguiente, la hermana Catalina desapareció sin dejar rastro, al igual que la hermana Agnés años atrás. Elisa, ahora consciente del oscuro secreto que envolvía al colegio Santa Magdalena, decidió guardar silencio, temiendo ser la próxima en desaparecer. La música nunca volvió a escucharse en la capilla, pero la sombra de la hermana Agnés y su advertencia quedaron para siempre en los pasillos del colegio. Vamos a la tercera historia. En la región montañosa de Asturias, en el norte de España, se encuentra el Hotel Mirador del Cielo, un antiguo monasterio del siglo XVII convertido en un lujoso hotel que atraía a turistas de todo el mundo por su impresionante vista a los picos nevados y su arquitectura histórica. Este verano, el hotel había sido reservado completamente por la Academia San Ignacio, un prestigioso colegio católico que organizaba un retiro de verano para sus alumnos de secundaria. La hermana Inés, una joven freira encargada del grupo, estaba emocionada por la oportunidad de guiar a los estudiantes en una experiencia de crecimiento espiritual y personal en un lugar tan sereno. Sin embargo, al llegar, el gerente del hotel, un hombre mayor y algo nervioso, les informó de ciertas peculiaridades del lugar. Dijo que, aunque el hotel estaba completamente renovado, había partes del antiguo monasterio que se mantenían intactas y que se creía estaban habitadas por el espíritu del pasado. Los estudiantes, fascinados por esta historia, estaban ansiosos por explorar, mientras que la hermana Inés sentía una mezcla de curiosidad y aprehensión. Durante los primeros días, los alumnos participaron en actividades de senderismo, talleres de meditación y noches de convivencia. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a ocurrir sucesos extraños, murmullos inexplicables en los pasillos, sombras fugaces en el rincón de la vista y el clima dentro del hotel que se volvía frío de forma abrupta e inesperada. Una noche, mientras la hermana Inés realizaba su ronda habitual para asegurarse de que todos los estudiantes estuvieran en sus habitaciones, escuchó música proveniente del antiguo campanario, una parte del monasterio que se suponía estaba cerrada al público.
subió las estrechas escaleras de piedra que llevaban al campanario. El sonido de un órgano llenaba el aire, frío y melancólico. Al llegar a la cima, encontró el órgano tocando solo, las teclas moviéndose como si fueran presionadas por manos invisibles. Alarmada pero decidida a encontrar una explicación, la hermana Inés comenzó a investigar la historia del monasterio. Descubrió que había sido fundado por un monje llamado Fray Eduardo, quien era conocido por su devoción extremadamente estricta y quien, según los rumores, había hecho un voto de eterna vigilancia sobre el monasterio, prometiendo que ni en la vida ni en la muerte abandonaría su puesto. Con cada día que pasaba, la música del campanario se volvía más intensa y los fenómenos extraños se incrementaban. Los estudiantes estaban inquietos y algunos afirmaban haber visto la figura de un monje cerca del órgano durante la noche. Una noche, la situación alcanzó su clímax. La música sonaba más fuerte que nunca y una tormenta estalló, atrapando a todos en el hotel. La hermana Inés, junto con 2 estudiantes valientes, subió al campanario para confrontar lo que sea que estuviera causando el terror. Al entrar, vieron claramente la figura de un monje anciano, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural mientras tocaba el órgano. La hermana Inés se acercó y le habló con voz firme, pidiéndole que descansara en paz y dejara de atormentar el lugar. La figura se detuvo, giró lentamente hacia ella y, con una voz que resonaba con el trueno, dijo que no descansaría hasta que todos los intrusos se fueran. En ese momento, un rayo iluminó la sala, revelando brevemente un rostro torturado por el dolor y la cólera. La música se detuvo abruptamente y un viento helado barrió el campanario. Cuando la luz volvió, la figura había desaparecido. La hermana Inés y los estudiantes huyeron hacia abajo, y al día siguiente, el retiro fue cancelado y todos abandonaron el hotel. El Hotel Mirador del Cielo cerró temporalmente después de esos eventos, y aunque eventualmente reabrió, muchos aseguran que, durante las noches de tormenta, se puede oír el sonido de un órgano procedente del antiguo campanario, y la figura de Fray Eduardo aún vaga, vigilando su dominio eterno.